estamos con la licenciada Raquel Magdaleno, ¿sí? Martínez, perdón. Así es. Y ella es directora de desarrollo organizacional de MAPFRE y de la TAM. MAPFRE a nivel local. Local. México. MAPFRE México. Porque tengo aquí MAPFRE México. MAPFRE México. Entonces, bienvenida, muy bienvenida Raquel. Me da muchísimo gusto que hayas venido aquí con nosotros. Y hoy sí vamos a hablar de un tema súper interesante, que es un compromiso hacia la sostenibilidad. Sostenibilidad. Mi español de repente me falla. Primero que nada, agradecerte, Raquel, que hayas venido aquí con nosotros hoy y dar una pequeña introducción, que ahorita tú, por favor, sí, nos complementas con toda esta experiencia y este bagaje que tienes tan interesante, además de una combinación interesantísima, ¿no? Eres licenciada y egresada del Instituto Politécnico Nacional, licenciada en Administración Industrial, especialidad en Recursos Humanos. Así es. Así es. Certificada en Entrevista. Entrevista Qué por maravilla, competencias. Sí. por competencia y gestión. Posgrado, Desarrollo y Gestión de la Felicidad y del Bienestar de la Universidad de Nebrija. Así Oye, es. qué interesante, qué interesante. Ahorita que lo estaba leyendo me pareció algo que combina tan bien con lo que haces. ¿Qué más nos puedes platicar, ¿no? de esta combinación tan interesante que has hecho? Fíjate que para mí estudiar administración industrial fue todo un reto porque siempre concebí la administración como una materia muy económica, ¿no? Sin embargo, la formación que yo tuve fue interdisciplinaria, lo que significa que pude conocer todas las áreas que participan en una organización. Producción, informática, ingeniería, manufactura, y esto me dio una visión muy amplia de lo que son las organizaciones a nivel general. Sin embargo, yo opté por tomar la especialidad en recursos humanos porque considero que el factor humano es la sangre que da la vida a las organizaciones. Fíjate que cuando yo estaba todavía estudiando, yo me animé por ir a buscar trabajo, ¿no? Mis primeras experiencias, mis primeros pininos para ir a buscar trabajo. Y entonces yo cuando llegué, me acuerdo perfecto que fui a Banamex a buscar trabajo. Cuando yo llegué a Banamex, yo vi a las personas que estaban entrevistando, reclutando, seleccionando a todo el talento que les estaba llegando. Entonces yo me quedé pensando y dije, a mí me gustaría hacer eso, porque me parece súper interesante que una organización pueda obtener de las personas el talento necesario en el puesto necesario. Ese es un arte. Entonces yo dije, yo quiero conocer qué técnicas, qué conocimientos se necesitan para poder ejercer esa actividad. Porque imagínate qué responsabilidad tan grande, poder identificar de las personas las cualidades, las capacidades, las competencias para poder ubicarlas en el puesto en donde mejor desempeño van a tener. Entonces, bueno, me encantó y de ahí fue que yo decidí tomar la especialización en recursos humanos. Y pues bueno, yo después de algunos años pude entrar a MAPFRE, porque bueno, hice servicio social, prácticas profesionales, algunos trabajillos por ahí, pero cuando yo entré a MAPFRE, yo entré al área de operaciones y posterior a ello me dieron la oportunidad de entrar justamente a reclutamiento y selección. Entonces me siento súper afortunada porque no solamente estudié lo que más me llamaba la atención, sino que además estoy ejerciendo esa pasión o esa área en donde yo encontré una razón de mi vida profesional. Interesantísima, además te felicito porque lo has hecho, has combinado. Hay algo que no puedo dejar de leer, que es una frase ¿no? que Raquel ha escrito, que creo que vale mucho la pena aquí leerla, porque de eso justo vamos a hablar hoy, ¿no? Me pareció que englobó muy bien de lo que vamos a hablar. Entonces, ahí les va. Las emociones son el alimento que hace crecer nuestras experiencias, condicionando la forma de ver o comprender la vida, nuestra realidad. Sin lugar a duda, gestionándolas adecuadamente, podemos reescribir nuestra historia.
Bueno, me parece bellísimo, te felicito. Sí, fíjate que tomé el posgrado en felicidad organizacional y la realidad es que me abrió un panorama totalmente diferente, porque muchas veces concebimos el trabajo como un castigo y en realidad el trabajo dignifica al ser humano, le da sentido a nuestro ser de manera integral. Claro que en medio de todo este proceso de dar sentido, de dar propósito a nuestra vida, están las emociones de todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Entonces yo creo que cuando nosotros logramos identificar esas emociones, logramos reescribir nuestra vida de manera más, no afortunada, sino más real, como con un mayor propósito, con un mayor sentido, y esto sin lugar a dudas nos puede acalmar nuestra alma, nuestro ser interior. Entonces yo creo que en esa frase lo que quise transmitir es que las emociones son parte de nosotros y tenemos que abrazarlas como un elemento más de nuestro ser y tenemos que gestionarlas adecuadamente. No es una tarea fácil, no lo es. No es una tarea nada sencilla, pero sí creo que es una tarea que se puede hacer cuando somos conscientes de ellas. Y fíjate que eso nos lleva justo a nuestra plática de hoy, que es, ¿no? Conócete y conócete desde dónde trabajas, desde dónde vives, con quién te casas, ¿no? Conócete y gestiónate, ¿no? Gestiónate conociéndote para poder encontrar una mayor felicidad, un mayor bienestar. Entonces, mira, hoy, ¿no? Vamos a hablar justo de las organizaciones saludables y ¿cómo llegamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo construimos una empresa saludable, una empresa, un lugar en donde podemos sostener un joie de vivre, una alegría de vida? Fíjate que yo creo que primero que nada tenemos que concebir a las organizaciones como un ser vivo. Dinámicas. Dinámicas, con movimiento, con cambios, con necesidades. Las organizaciones son esos seres vivos que de pronto tienen diferentes etapas dentro de este proceso de vida. En ese momento, cuando nosotros logramos concebir a las organizaciones como un ser vivo, tenemos que hablar de su salud. Porque como las personas, las organizaciones tienen alimento, las organizaciones tienen necesidades, tienen objetivos, tienen proyectos, y entonces tenemos que alimentarlas adecuadamente. Por eso te decía yo al principio que para mí el factor humano es la sangre que alimenta a las organizaciones. Cuando una organización concibe a las personas no solo como un elemento más para alcanzar un resultado, sino como la fuerza, el talento que a su vez le da sentido también a la organización, en ese momento las empresas pueden establecer planes, estrategias, programas a favor de ese talento humano que le va a dar sentido a su organización. Claro. Que va a ser realidad una filosofía, unos valores, que va a ser realidad un propósito organizacional. Cuando logramos comprender que las personas también tenemos objetivos, propósitos, planes y podemos enganchar los de la organización con los de las personas, creo que podemos caminar de manera más armónica, más fácil hacia un objetivo común. Claro, financiero, un resultado financiero, claro. pero también un resultado de desarrollo, de crecimiento personal, profesional y laboral para todos los que forman parte de la organización. Yo creo, estoy convencida de ello, que cuando organizaciones como Mapfre logran hacer congruente su filosofía y su visión, trayéndola a la realidad de las personas, creo que en ese momento la organización arranca por ese camino de ser una organización saludable. Creo que has dicho algo bien interesante, porque, vamos, sin el talento humano, ¿cómo, no? No hay nada que hacer. Tenemos mucho miedo, ¿no? De que la tecnología nos vaya a arrastrar a ya no ser partícipes de estas culturas organizacionales en donde tenemos que crear un bienestar, pero yo creo que estamos lejos de eso. Estamos lejos de vernos marginados por la tecnología. Al contrario, ¿sí? Creo que el talento humano que se sostiene en las empresas hace
que todo esto funcione adecuadamente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podrías darnos un ejemplo de cómo esta sostenibilidad, cómo se arma en una empresa? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuál es la estrategia? Fíjate que en MAFRE tenemos como eje de nuestra filosofía organizacional el bien común. Y me parece que el bien común es una perfecta equivalencia de lo que es la sostenibilidad. Porque al final, ser una organización sostenible habla de poder administrar correctamente tus recursos sin afectar el futuro, ¿no? Esos recursos futuros para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, hablar del bien común nos lleva necesariamente a ser conscientes de que el cuidado por el medio ambiente, el cuidado por las personas, la inclusión laboral, la diversidad, la transparencia en las operaciones, tienen que ser factores o elementos de nuestro actuar diario. Porque solamente en la congruencia con todos estos elementos que te acabo de mencionar es como tú puedes enganchar a las personas llevándolas a poderse alinear a todos estos elementos que la organización tiene. Porque imagínate una organización que se diga sostenible cuando en realidad no es transparente con sus operaciones, o de pronto tiene ahí problemas de discriminación, o de pronto tiene problemas de accesibilidad en sus instalaciones. Y bueno, pues todo ello lo hemos ido trabajando en MAFRE para poder realmente ser la aseguradora global de confianza, que al final esa es nuestra visión como organización. Imagínate qué palabra tan bonita tenerla en el corazón de la organización, que es la confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en el colaborador, confianza en la organización, en los clientes, en los proveedores, en las autoridades, en todos nuestros grupos de interés. Generar esas relaciones de confianza que al final contribuyan a la consecución de los objetivos de la organización. Pero no solo eso, como te dije hace un momento, confiar también en la empresa, en que me va a cuidar, en que va a velar por mi familia, claro, en que además va a velar por mi desarrollo, por mi crecimiento como colaborador. Sobre eso es sobre lo que estamos trabajando y sobre eso es sobre lo que tendríamos que trabajar todas las organizaciones en México para realmente aterrizar el concepto de sostenibilidad en el corazón de nuestras operaciones. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando en que la definición que yo daría de lo que acabas de mencionar es la inteligencia emocional. Cómo mantener una inteligencia emocional, no nada más de coeficiente emocional, sino emocional, ¿sí? Para que todos estos factores interactúen de una manera armónica, que puedan fluir, que haya seguimiento. Yo creo que la inteligencia emocional es todo un concepto muy amplio, muy vasto, que al final también aterriza en el conocimiento o en el control de las emociones. Porque la inteligencia emocional de lo que te habla al final es de ser muy consciente de que hay alguien dentro de ti, que a veces dices, oye, yo ni siquiera me di cuenta de cómo respondí, o fue un impulso, no me enteré cómo fue que emití o dije esa palabra. Pero en realidad, al final las organizaciones tienen que lidiar con hacer ese equilibrio entre las emociones de toda una plantilla de colaboradores y colaboradoras para poder armonizarlas. Y ahí entonces es donde empezamos a hablar ya de clima laboral y de entornos de trabajo favorables, que al final nos permitan extraer el mayor nivel de talento que tienen las personas para poder alcanzar los objetivos y el desarrollo de la organización. Hablar de inteligencia emocional es hablar de inteligencia organizacional, llevándola a ese ámbito, porque al final las personas que son las que decimos que dan sentido o razón de ser a las empresas, pues son quienes tienen que encontrar ese equilibrio para poder gestionarse adecuadamente al interior de la organización. MAFRE es una empresa que, déjame presumirte un poquito, por favor, tiene 15 años de estar certificada como uno de los mejores lugares para trabajar en México de acuerdo al modelo Great Place to Work. Y esto pues no es un logro fácil, porque además es un proceso de mejora continua, permanente, que pues nos ha llevado a conocer nuestras áreas de oportunidad de boca del colaborador, establecer canales de comunicación que nos permitan pues conocer, escuchar, atender, y con esto, bueno, pues seguir siendo congruentes en nuestra filosofía organizacional hacia el bien común. Entonces, hablar de inteligencia emocional es hablar de entornos laborales favorables, benéficos, de mucho bienestar, para que entonces tú puedas ocuparte de lo que, o por lo que realmente estás en una organización, que es el hecho de dar un resultado.
Claro, claro, pero vamos, el dar el resultado, ¿no? A partir de todo un trabajo y un acompañamiento y un apoyo que solamente se logra cuando todos, como tú bien dices, están integrados en esta labor, ¿no? Ahorita que te estaba escuchando dije, esto seguro es una mujer que está analizada, ¿no? Porque hablas de esta capacidad de introspección que se necesita para justo poder visualizar una realidad y un futuro, como bien dices en tu escrito. Totalmente. Y sabes también que creo que le añadiría a todos estos elementos, añadiría el propósito de vida, porque MAPFRE es la única organización a nivel mundial cuyo socio mayoritario es una fundación. Entonces, para nosotros, poder darle un sentido a nuestra gestión diaria a través de la fundación, no sabes de qué manera o qué nivel de satisfacción nos da. Le da realmente sentido a nuestro quehacer diario. Es decir, sabemos que a través de nuestra fundación impactamos a nuestra comunidad e impactamos a diferentes países, porque MAPFRE es una organización pues multinacional, con presencia en 46 países, con más de 34,000 colaboradores a nivel mundial. Entonces, imagínate que de toda esa plantilla de colaboradores, pues un porcentaje muy alto es el que participa en actividades fundacionales. Aquí en México, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en un sinfín de países que al final ver los resultados y ver cómo impactamos y cómo realmente somos congruentes con eso del bien común, pues le da sentido a nuestra razón de ser. Personas que realmente sabemos que a la hora de trabajar y de gestionar estamos generando fuentes de empleo y también estamos impactando a nuestra sociedad. Entonces, creo que también ese propósito de vida es el que encontramos en una organización pues como MAPFRE, ¿no? Es curioso que lo menciones porque entrevisté a Saskia Niño de Rivera, que ella es presidenta de Reinserta.org, que es una fundación, y justo estábamos hablando de la importancia, sí, que también de la importancia que es, ¿no?, para las empresas, que debería de ser para las empresas, tener esta conciencia social, estas causas. Y más que nada, no es nada más el bien que se hace para hacia afuera, sino el bien que también genera hacia adentro, el no nada más estar, ¿no?, vendiendo seguros o fabricando un artículo o vendiéndola, sino también el saberte perteneciente a una causa que puede mejorar, ¿no?, la vida en tu propio país, ¿no? Cómo esto tiene que ser un trabajo holístico que desafortunadamente no se da suficiente desde mi punto de vista. Definitivamente creo que nos hace falta mucho. De hecho, creo que estamos todavía como con un tramo muy, muy largo por recorrer. Sin embargo, creo que asumir la parte que nos toca, que ese es un eslogan muy bonito de parte de MAPFRE, en todo el tema de sostenibilidad. Asumir la parte que nos toca. Claro. ¿No? Hay que repetir esto. Sí. Asumir la parte que nos toca. Así es. Maravilloso. Asumir la parte que nos toca nos lleva a avanzar poquito a poquito. Y de a poquito en poquito podemos ir impactando grandes latitudes, no solamente geográficas, sino también personales. Área de impacto personal. Perdón, en MAPFRE tenemos un programa muy bonito que le hemos denominado Talentos sin Barreras, un programa de inclusión laboral a través del cual hemos generado empleos para personas con discapacidad motriz, auditiva, visual. Y entonces, cuando tú conoces la historia de vida de estas personas que al final lo único que las diferencia de nosotros es la circunstancia en la que viven, tú te das cuenta de lo mucho que hay que hacer, porque a veces los estereotipos que traemos de ciertos conceptos o de ciertas circunstancias de vida, los traemos mentales. Entonces, yo creo que poder trabajar desde la sostenibilidad hacia la inclusión, hacia la diversidad, hacia todos estos factores que de pronto atañen a nuestra sociedad y que son poco visibles, creo que es nuestra labor, pero desde lo individual, para que desde lo individual podamos impactar colectivamente. Entonces yo creo que esa también es una conciencia que ha despertado en mí el trabajar en una organización como MAPFRE y que me ha fascinado, porque creo que en la medida en la que todos nos comprometamos, pues todos podemos hacer de este mundo un lugar mejor para vivir.
sin duda, crear conciencia, Crear romper con conciencia. barreras, también romper con estigmatizaciones, ¿no? Vamos, ¿Programa? perdón, ¿no? Este programa que tienen en relación a la discapacidad y el poder dignificar una vida en todos los sentidos, ¿no? Me parece que es romper también con algo que luego a México le cuesta trabajo, ¿no? Nuestras calles no están hechos para silla de ruedas, Justo. ¿no? Justo. Muchos semáforos no funcionan a nivel adecuado. Entonces, me parece que las grandes empresas casi tienen como una obligación, una responsabilidad de generar una concientización que nos ayude a los demás, ¿no? Que sentimos, porque muchas veces sentimos que como ¿no? Con persona única no puedes hacer gran cosa. Y yo creo que uno puede hacer mucho más. Justo estábamos hablando también de esta parte de las donaciones, ¿no? Que no hay cultura de donación. Bueno, lo primero que pensamos es que no hay un correcto manejo del dinero de la donación. Y hay que acercarse a empresas como Mapfre y decir, ¿cómo puedo ayudar? Hay tanto talento allá afuera que podría además ayudar. Sí, de hecho, fíjate que en Mapfre tenemos una separación muy clara, muy bien definida sobre la actividad fundacional y la actividad empresarial. Entonces, justo lo que decíamos al principio, ¿no? Empresas saludables son empresas transparentes, son empresas que denotan o que muestran de manera muy, muy sencilla sus resultados financieros y cómo invierten esas ganancias o esas utilidades que se van generando en el día con día. ¿Cuál es el portafolio de productos? ¿Cómo es que atienden el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo es que invierten en programas como este que te comentaba de inclusión laboral? ¿Cómo es que se habla de la equidad y de la igualdad al interior de la organización? Bueno, todos esos factores son los que hacen de las organizaciones saludables. Claro. En donde tú percibes que realmente eres concebida no como un número más, sino como el talento que necesita la organización. Entonces, yo te podría decir ahorita que todo esto que tú mencionas acerca de las donaciones y todo esto que de pronto sentimos que no es tan transparente, yo nuevamente invitaría a todo el público a que asuma la parte que le toca para poder contribuir de manera individual, para impactar colectivamente y hacer de este país pues un mejor país y de esta sociedad una mejor sociedad en donde haya todo este sentido y toda esta conciencia de lo que necesitamos. Y no tener temor de preguntar, ¿no? Porque Justo. Muchas veces tenemos temor de preguntar si la colaboración en una empresa, ¿no? Como si no, y creo que eso en muchos sentidos el carecer de información hace que entonces no nos atrevamos a acercarnos. Cuanta más información, cuanto más se puede preguntar, cuanto más te puedas informar sobre las causas, más libertad va a dar, ¿no? Y más convencimiento y confianza va a dar para que te puedas acercar justo a las causas. Bueno, ya como que nos desviamos a la causa, pero que es muy importante y sobre todo no tenía idea de que Mapfre tuviera esta gran fundación, sí, que me parece increíble. Sí. Me parece increíble. Oye, como pregunta última, que me gustó mucho esta parte de la sinergia del bienestar productivo sostenible, que cuando lo estuve leyendo dije, bueno, qué cosa tan maravillosa, porque no se trata nada más de este sexenio, se trata de una causa que tiene que ver casi con la misión, con la visión, con los objetivos de lo que representa la empresa. La realidad es que en Mapfre tenemos como esta visión a largo plazo, en donde hacemos de la sostenibilidad un eje de gestión. Y por supuesto que a la hora de hablar de sostenibilidad, pues hablamos de los 3 grandes ejes sobre los cuales se sienta la sostenibilidad, que es el eje ambiental, el eje social y la gobernanza. Entonces, en uno de esos ejes están las personas. Cuidar a las personas y llevarlas a entornos favorables de trabajo las va a llevar a una mayor productividad y nos va a llevar a una mejor identidad con la organización, haciendo que la organización pues sea sostenible en el tiempo. Ay, perdón. Uy. Ya te hice hablar mucho. No, es que este clima, perdón.
Entonces, pues claro, la sostenibilidad ahí encuentra como un poco el hilo con respecto a la productividad, porque una empresa, como hablábamos también hace unos minutos, pues encuentra sus resultados a través de la gestión de los colaboradores, de su plantilla de personal. Entonces, pues ahí es donde se encuentra el hilo, ¿no? Somos sostenibles porque traemos un equipo de colaboradores, un equipo de talentosas personas que están convencidas, que van a al mismo ritmo que la organización y que están siempre gestionando con innovación, con ideas creativas para poder adelantarse a las necesidades de la sociedad en la que se desenvuelve. Entonces ahí es donde encuentras el hilo entre sostenibilidad y productividad. A mí me parece que la palabra clave y maravillosa que te oigo decir es la creatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener, ahora sí que hay que tener valentía para poder innovar, y para tener valentía hay que tener libertad, y para tener libertad hay que tener confianza. Entonces yo creo que eso engloba muchísimo, la empresa Mapfre engloba muchísimo el liderazgo tuyo que hay también como personas que contribuyen tan inmensamente en estas gestiones. Y bueno, yo te quiero agradecer muchísimo el haber venido, y que no sea la última, por favor, porque creo que hay mucho que hablar más. Hay muchísimo que hablar, hay muchos temas. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, y la verdad me siento muy afortunada de ser parte de este momento, porque la vida está hecha de momentos y este es el momento en el que estoy encantada de vivir. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Mapfre por haber dado la oportunidad también de haber estado aquí. Muchísimas gracias.